Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy me ha tocado presentar a mí, moderar, ya no sé si moderaré tanto, y hoy habíamos quedado para hablar de un tema que teníamos pendiente desde hace mucho, como es capitalismo y liberalismo, qué son, cómo los definimos en la teoría y en la práctica. Y bueno, por introducir un poco el tema, aunque esto no va a ser tampoco una introducción así objetiva, porque es más o menos la postura que yo defiendo, más a nivel particular. Yo creo que para empezar hay que decir que el liberalismo no es lo mismo que capitalismo, y que tampoco sería el capitalismo la vertiente económica del liberalismo. O sea, no sería, digamos, el liberalismo político por un lado y el liberalismo económico se traduciría en capitalismo. Porque, o sea, no, bueno, se dice a veces que el liberalismo económico se entiende igual como la expresión del verdadero capitalismo. Pero yo creo que el único más verdadero que otro es el que ha existido históricamente, y que ha habido de muchos tipos, ¿no? En distintos países, en distintas épocas. Y que yo creo que la doctrina económica liberal consiste más bien en transformar el capitalismo existente para hacerlo más ético y más justo. Bueno, lo que ya sabemos de eliminar monopolios, liberalizar, bueno, eliminar privilegios de unos y otros, ¿no? De los de arriba o de los de abajo, así entre comillas. Entonces, yo, por empezar ya así fuerte, diría que la gran paradoja de la teoría liberal consiste en que el capitalismo, tal como lo conocemos, no se hubiese desarrollado sin la acción del Estado. El libre mercado, que entre comillas, porque nunca lo ha sido plenamente, fue resultado de la planificación y de la coacción. Entonces, el proponer un capitalismo basado en la voluntariedad, libre de coacciones, en la medida de lo posible, de todas formas se asienta sobre la herencia de aquel capitalismo impuesto en gran parte a sangre y fuego, porque el sistema económico que habría surgido en ausencia de esa planificación y coacción del Estado no hubiera sido del todo capitalista, como lo entendemos hoy, porque gran parte de los campesinos y artesanos hubiesen permanecido resguardados bajo el régimen tradicional basado en la subsistencia y que ligaba el trabajo a la tierra o al gremio, y lo hubieran hecho pues muchos terratenientes empresarios. Entonces esa es la gran paradoja, que los liberales, de haber sobrevivido como corriente ideológica hasta el día de hoy, pues podrían defender posiciones éticas, políticas similares a las que debemos defender hoy. Pero lo que no podrían haber defendido ni seguir defendiendo sería una sociedad y economía de mercado tal como la conocemos. O sea, pues, en ausencia de esa planificación que ahora rechazan. Y bueno, después de alargarme un poco de más en la introducción, presento a mis dos contertulios de hoy. Nos ha fallado uno. Tenemos en primer lugar a Daniela Isolina, que suele ser la moderadora y presentadora. ¿Qué hay, Daniela? Hola, buenas tardes, Raúl, el equidistante desde Chile. Y tenemos también a Francisco José Novo, que ha participado otras veces. ¿Qué hay, Hola, Francisco? hola, buenas noches ya desde Galicia. ¿Quién quiere abrir fuego? Bueno, yo por empezar querría decir que hay varios liberalismos, ¿no? No solamente hay un liberalismo, incluso hay liberalismos que son contrapuestos y hasta enemigos de uno del otro, ¿no? Porque ¿qué es lo que es? Primero, pues hay que partir de la base de qué entendemos por libertad y libertades, ¿no? Que libertades incluso pueden ser libertades positivas y libertades negativas. O sea, hay mucho, igual que con la discriminación, igual que con todo, ¿no? Hay versiones contrapuestas que pueden significar lo mismo en principio, pero que no están a favor la una de la otra. Que eso lo hablaba muy bien Esparza el otro día en el debate ese que vimos, que puede ser un carlista, puede ser tan liberal o más liberal de lo que era un liberal en su época, ¿no? O sea, está la concepción
que ahí entra Marx, ¿no? Como te gusta a ti mencionarlo a veces, Raúl, la concepción de que el ser humano es su época y su situación, ¿no? Ujú. Y que dentro de eso hay una exigencia de libertad y en otros otras. Por ejemplo, en Estados Unidos, liberalismo significa ser casi un socialista o un socialdemócrata, pero con tendencia bastante progresista y de izquierdas, ¿no? O sea, lo que entendemos por liberal también a veces es muy ambiguo, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, que liberalismo en sentido puro quizá también sea utópico, ¿no? Porque el ser humano no está. De ahí que el liberalismo y el marxismo en cierta forma tengan una disputa teológica entre ellos, ¿no? Por esta razón, porque ambos plantean un ideal que no se adapta muy bien a lo que es el ser humano, por lo menos el ser humano que actual, ¿no? Sí, exactamente. El liberalismo lo definiría en varias partes, ¿no? En varias definiciones por parte. La definición política sería una filosofía política que busca limitar el poder político. En el plano social es la filosofía política que respalda la tolerancia que no el respeto, que es distinto, ya lo decía Bastos el otro día, filosofía política que respalda el proyecto de vida del otro. Desde un punto de vista jurídico sería básicamente vida, propiedad y libertad. Desde un punto de vista económico decía Mises que el liberalismo se resume en una palabra, que sería propiedad. Bueno, podríamos decir propiedad, capitalismo, no sé. Yo creo que el sistema económico del liberalismo es el capitalismo, pero que no el capitalismo es siempre liberal. O sea, el sistema predilecto del liberal es el capitalismo, pero no el capitalismo tiene que llevar, no un sistema capitalista tiene que llevar el liberalismo acoplado, ¿no? Porque, ¿me entiendes? Y después, desde el punto de vista filosófico, sería el individualismo. O sea, básicamente sería el respeto, o sea, yo lo resumiría con eso, con una filosofía política, desde el punto de vista político, una filosofía política que busca la limitación del poder, y después lo uniría con el individualismo. Para mí son las dos junto con la propiedad, para mí son las tres características del liberalismo. Del liberalismo. Pues el capitalismo es un sistema económico no natural, no surge de forma natural, que busca, que se basa en dos conceptos: la acumulación y la inversión. Después ahí hay un debate sobre si se necesita libre mercado o no, porque es una cosa curiosa. Hay gente que dice que no hace falta libre mercado. Por ejemplo, Bastos decía que la URSS podría ser un capitalismo sin libre mercado, ¿no? Ahí no había libre mercado, no había fijación de precios, no había nada de eso. Sin embargo, otros, me parece que era Huerta de Soto, no lo tengo muy claro, o sea, habría que buscarlo. Sería curiosa esa división entre Bastos y Huerta de Soto. Me parece que era Huerta de Soto que decía que sí, que hacía falta libre mercado. O sea, básicamente Bastos diría que solo es acumulación e inversión, y otros le añadirían libre mercado. Tendría que haber algo de... Claro, pero puesto que todos estarán de acuerdo en que nunca ha habido libre mercado total, la cuestión es a partir de qué nivel de intervención se considera libre mercado. Pues antes, por ejemplo, me decían, discutiendo por Facebook, que si, no sé, qué estábamos hablando de socialdemocracia y neoliberalismo. Y le he dicho, claro, o sea, ¿dónde está exactamente la frontera entre socialdemocracia y liberalismo? Porque si nunca serán los modelos puros, pues estarán más cerca de uno que de otro, pero la frontera bien, o sea, el libre mercado o liberalismo, claro, ¿hasta qué punto? O sea, ¿qué nivel de intervención es la frontera? Marca la frontera entre liberal y no liberal. La frontera, el mercado sería la fijación de los precios. O sea, por ejemplo, en la URSS los precios estaban fijados todos desde arriba, no sé si había alguno que no estaba fijado. Sin embargo, aquí no, aquí habrá un precio mejor fijado. Estaba fijado. No había pensado, pero es interesante porque los precios son, claro, el marcador principal. O sea, si en algo se va a salir el mercado es en el sistema de precios, claro, que tanto destaca siempre Bastos, de toda la información que ofrecen los precios. Y Mises también, el teorema de Mises, ¿no?, de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, también está basada principalmente en los precios, ¿no? Eso, correcto. Yo me refería al libre mercado o sea, a fijación de precios por parte del mercado. Libre mercado. Sí, no, que es una buena frontera, porque marca
digamos que de alguna manera es un punto de inflexión, o sea que ya no es un salto cuantitativo, sino cualitativo, quizá. Pero no sería sería entre, digamos, el socialismo, digamos, real y el capitalismo. Sí, bueno, claro, que también puede haber, claro, fijación de precios en algunas áreas y no en otras. Ahí ya volveríamos a los grises. Pero ya, claro, no me refiero, o sea, no me refiero al sistema de precios, no me refiero a que te pongan más aranceles ni a que te pongan aunque eso también influye en los precios. Que haya mayor número de monopolios, oligopolios. Pero el problema precios eso lo resuelven muy bien los austríacos cuando hablan de que el sistema, el control de precios lo que te va a crear siempre es un desincentivo a la producción y a la larga un desabastecimiento. Eso es como una mecánica, ¿no? Es la mecánica que sigue, yo hago esto y después pasa esto, no es una mecánica básica. Mecánica no porque somos sujetos y no objetos. Pero no, hay cosas que son básicas, Raúl, igual que la expansión monetaria. No, son básicas, pero es que somos sujetos, eso significa que somos volubles y que no somos tan predecibles. O sea, que la economía no puede ser una ciencia dura. No. O sea, ni siquiera. O sea, puede haber ciertas leyes en la política de la economía que parecen sí bastante fijas. Famosa ley de hierro de la oligarquía y tal. Pero, o sea, más allá de eso ya. O sea, ya hay muy pocas que se puedan considerar así muy. Hombre, sí, en economía supongo que la oferta y la demanda, cosas así muy básicas, pues sí que son leyes de hierro. No sé. Y la inflación como fenómeno monetario también. La expansión monetaria trae inflación. Por más que te pueda decir la izquierda, no, es que los empresarios son todos acaparadores y los empresarios quieren explotar a la gente y venderles cosas caras. La verdad, al final, es que el empresario ahí tiene muy poco que ver. Es una cuestión de reinversión de capital, es una cuestión de producción, una cuestión de demanda, una cuestión de oferta. O sea, entran muchísimos otros factores, ¿no? Y si creas una mayor oferta monetaria, el precio de las cosas va a subir porque el dinero va a bajar de precio. Son cosas que son de mecánica lógica, ¿no? No, pero no siempre funcionan tan mecánicamente. Eso intentaron en Zimbabue y en Argentina y en Venezuela, intentaron probar de ver si se podía romper esa regla, ¿no? De lo que es la expansión monetaria. Hombre, claro, a ver, o sea, quiero decir, crear una gran cantidad, claro, habría que decir qué es una gran cantidad de moneda nueva, así, o sea, pues es evidente que la inflación, pero crear moneda se está creando continuamente y no es una ciencia exacta, o sea, eso te lo dirá Rayo, te lo dirá la calle, te crean cualquiera, que no es una ciencia exacta el cuánto dinero hay que crear según la riqueza que se ha creado, es algo bastante aproximativo y bastante ir a tientas, ¿eh? O sea, no, por eso se sabe el valor oro. Claro, hay cierto punto que está claro que se crea inflación. Por eso el valor oro tenía función en la minería. O sea, cuánta minería de oro, cuánta cantidad de oro había disponible, eso fijaba el valor. Pero tenía problemas, como recordé en otro programa, también tiene problemas el patrón oro porque si de repente se descubre un huevo de oro, como ocurrió de hecho en el Imperio Español, en Perú, ¿no? Pues se produce una inflación también del carajo, sí. Correcto. Que produce también el mismo efecto. Lo que se trata es de que no haya un exceso, o sea, de que esté de acuerdo la moneda con los bienes. Yo no me acuerdo de cómo se calculaba. Sí, es. La acción monetaria, o sea, de que esté proporcionado más o menos, pero es muy a tientas, está muy lejos de ser una ciencia exacta. Pero claro, pero la inflación es un fenómeno monetario, o sea, eso no cabe duda. De que no hay más cosas que intervengan aparte de la moneda. Lo que no sabemos es, o sea, lo que no se sabe a lo mejor exactamente es que justo un porcentaje de dinero imprimir para que ya no me acuerdo cómo era, pero o sea, es un fenómeno siempre monetario. Intervienen otros factores. ¿De qué estábamos hablando? No, sí, lo de la fijación de los precios es una cosa ahí es donde se ve el mercado realmente. El mercado, ojo, no el capitalismo, que tampoco es lo mismo. Ese sería como la esencia del mercado, como el núcleo duro del mercado, digamos, el sistema de precios. Y por centrar de nuevo en lo de distinguir liberalismo y capitalismo, antes se me ha olvidado en la introducción mencionar lo más obvio para distinguir las dos cosas, que hay liberalismo, o sea, no, que hay capitalismo sin liberalismo, pues por ejemplo, con Pinochet, por ejemplo, sin liberalismo político, y con Hitler sin liberalismo de ningún tipo. Claro que muchos me dicen, es que eres un rojo porque dices que con Hitler había capitalismo. Vale, o sea, no es que se beneficiara, como dicen a veces desde la izquierda, que Hitler beneficiara a la burguesía o a los industriales, porque eso por definición es absurdo, ¿no? O sea, que se pueda favorecer a
todos los empresarios, siempre se favorecerá a unos en detrimento de otros. O sea, eso ni en el Estado liberal, ni en el Estado nazi, ni ninguno se puede favorecer a toda la burguesía por igual. Pero en el régimen nazi o en el fascista, yo creo que no había mucha diferencia en eso, pues había banca, había industriales, o sea, había inversión, ¿no? Había cálculo económico. O sea, lo que no había es libre competencia, desde luego, o sea, no ha habido nunca, pero, o sea, que, yo qué sé, pues en el Chile de Pinochet había pues tanta competencia económica o más como los países más liberales, ¿no? No había, sin embargo, liberalismo político. Y la Alemania nazi, como decía, pues tampoco económico, o sea, tampoco había libre competencia, pero capitalismo sí. Entonces, para centrar un poco y eso, claro, la pregunta interesante sería, enlazando con lo que he dicho antes, si puede haber, si hay, un momentillo solo, sé que me alargo, sé que me estoy alargando de más, que no encontraba un poco el punto, que como he sugerido antes, o sea, si hay si puede haber capitalismo sin liberalismo, lo interesante es si habría liberalismo sin capitalismo, que sería, podría haber sido el resultado de que no hubiera avanzado la revolución industrial manu militari cuando hizo falta, o sea, que el Estado no hubiera intervenido. Entonces lo que habría es un capitalismo voluntario, como defienden los liberales, pero habría muchas partes de los estados que seguirían en el régimen feudal, régimen tradicional, con sus tierras comunales y con la Iglesia protegiendo esas tierras y con los feudos y los terratenientes y todo eso. El problema principal del liberalismo, y creo que ahí lo has expresado muy bien, quizás sin querer, Raúl, es que el liberalismo es como una cuestión de club, de carnet. Yo te doy un carnet. Por ejemplo, Pinochet no era liberal en lo político. Bueno, sí, era más liberal en lo político que lo que estaban antes, por eso estaba ahí. O sea, hay problemas de... Sí, puede que tenga razón en cuanto a que el gobierno allende igual no defendía tanto la pluralidad política, quizá, y que Pinochet con el tiempo defendió la pluralidad política, incluso la democracia. Son, claro, problemas conceptuales, o sea, se plantea un problema de creación, que de ahí sale el hombre de paja, ¿no? El hombre de paja y el carné de liberal. O sea, tú eres liberal porque crees en la separación de poderes, o por cualquier otra estupidez. O sea, sí, no, pero no estamos hablando de teóricos, sino simplemente de gobiernos, de regímenes que han existido, de si han sido liberales en un aspecto o en otro. No deja de tener esa cuestión casi de club, ¿no? Que incluso se ve en las redes sociales, ¿no? Todos los que pensamos, porque de cierta forma todos pensamos de alguna manera de forma liberal, nos vemos que terminamos en grupos en los que sí, estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Y por ejemplo también hay visiones que son un poco sesgadas para un lado o para el otro. Es normal, es parte incluso de la aceptación del lenguaje progresista, también te lleva a esto, ¿no? A decir, no, es que Pinochet era malo porque era una dictadura. O sea, caemos en todo este tipo de discursos mediáticos tan armados y formados para que vayamos corriendo todo hacia un determinado lugar, ¿no? Sí, sí. Pero quiero decir que lo de... derechista de ahora, para alguien de los años 20, era un progresista, un conservador de ahora, era lo más progresista que te puedes imaginar. Sí, sí. Ben Shapiro y Agustín Laje eran LGTB en los años 20. O sea, estamos hablando de que se corrió todo claro, y todo por cuestión conceptual, no todo por cuestión de atribuir ciertos roles y ciertos... Sí, sí. Pero quiero decir que para que a los gobernantes, pues como Pinochet o como Franco, como Winston Churchill o los que sean, no les importa demasiado como una serie de internautas o de tíos ahí medio frikis en un think tank se repartan carnes de liberal, ¿sabes? No sé lo que te quiero decir, o sea, aquí analizando, ni tampoco, o sea, tampoco aquí la cuestión es si Pinochet o el que fuera, su gobierno fuera malo o bueno, solo analizando para distinguir liberalismo y capitalismo e intentar definirlos bien, pues eso, distinguir, o sea, decir que el régimen de Pinochet no era liberal en lo político, que es verdad que hay que matizarlo eso, es verdad que hay que matizarlo toda la transición que hizo, ¿no? Pero quiero decir que no es cuestión de que sea bueno o malo, sino de distinguir un poco los conceptos. Pinochet prohibió el marxismo, pero porque él entendía que el marxismo como tal, para una sociedad como la latinoamericana, era algo que era peligroso. Supongo que como a lo mejor no se vio en su época que cuando Lutero tradujo la Biblia, esa frase sobre la hechicería hizo que se quemaran 1 de cada 3 mujeres en muchas regiones de Europa, en Escocia y en lugares así. O sea, ahí hay cierto material de texto, material educativo que en manos de ciertas personas puede ser peligroso.
el mismo Islam, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de pensamientos que cuidado con quien los lee, porque hay que tener un cierto grado de preparación, de entendimiento, de razonamiento, ¿no? Que ese es un problema para mí, el fallo del liberalismo en ese sentido, el liberalismo darwinista, ¿no? De creer que es una escalera hacia arriba permanente, ¿no? No necesariamente es una escalera hacia arriba permanente. Lo que dicen siempre Bastos de comparar el capitalismo real con el socialismo real. Que de todas maneras, aunque asumamos eso, que obviamente es indiscutible, porque de todas maneras los liberales siempre insisten en vincular al socialismo con represión, tiranía y terror, pero no admiten el vínculo del capitalismo con la expropiación, el colonialismo o la esclavitud. O sea, ¿qué pasa? Porque claro, claro, la doctrina liberal ya define el capitalismo normalmente como algo que se basa en relaciones voluntarias, ¿no? Todo aquello que se imponga por la fuerza no es capitalismo. Ese es el dogma, digamos. Y se puede decir que, claro, cuando nació el capitalismo ya existía antes el imperialismo, el esclavismo, la guerra, todo lo malo que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, claro, pues yo, por ejemplo, he defendido este argumento muchas veces porque parecía lógico, ¿no? Pues, ¿qué culpa tendrá el capitalismo de que todo eso que ya existía antes de él, pues siguiera existiendo después y conviviera con él? La guerra, el colonialismo, el esclavismo, todo, ¿no? Claro. Claro, pero luego también te puedes preguntar... Hola. Antes del socialismo también existía la represión, la tiranía, el terror, hasta el genocidio y todo, ¿no? O sea, las purgas, todo lo que le puedas adjudicar al socialismo. Entonces puedes aplicar la misma fórmula y decir, pues ¿qué culpa tiene el socialismo? ¿Qué culpa tiene el socialismo de que siguiera existiendo todo eso después de él? Yo la única crítica... Entonces, sí, no, pero acabo el argumento solo. Entonces, claro, vemos que los desarrollos históricos, las instituciones a que dan lugar, está claro que emplean herramientas que existían ya mucho antes. Entonces, deberíamos hablar en todo caso de cómo se desarrollaron estos procesos históricos y desemplearon más o menos violencia que otros anteriores o posteriores. O sea, fueron las matanzas de los bolcheviques algo que se dio a pesar del socialismo, o no puede concebirse un socialismo sin matanzas, o fueron las masacres y rapiñas de los imperios coloniales algo que se dio a pesar del capitalismo, o no pudo desarrollarse nada parecido a lo que conocemos hoy como capitalismo sin los imperios y sus masacres y sus rapiñas. O sea, fueron el totalitarismo soviético y el colonialismo decimonónico algo necesario o contingente para el desarrollo de ambos sistemas. Bueno, no sé, yo creo que hay mucho mito ahí también, hombre de paja, en eso del colonialismo y todo eso. Yo, si te digo la verdad, he estado en África y lo que vi en África es que la mayoría... Hay hombre de paja, pero en lo que he dicho yo, no hay hombre de paja. Yo solo he dicho que convivió con eso. O sea, no he entrado a valorar si hubo más colonialismo o menos, pero que haberlo lo hubo y que convivió y vamos, que alimentó también ese propio sistema capitalista o como le podemos llamar. Lo que sí coincido, Raúl, es que esto de atribuirle una cualidad moral al mercado no lo veo. O sea, no veo cómo el mercado en sí puede crear una situación mayor de ética y de una ética más evolucionada en una sociedad. Eso no lo veo. Veo que hace falta algo más que el libre mercado al final, ¿no? El libre mercado ni determina, no es un fin en sí mismo tampoco, es un mecanismo, es una herramienta. O sea, no determina si va a ser buena la gente o mala. O sea, es así de básico, ¿no? Aunque bueno, está también Ayn Rand que te dice que sí, pero yo no lo veo. El tema es que no lo veo. Yo veo que es necesario quizás una ética un poco más profunda, ¿no? Desde el punto de vista de sujeción. O sea, tengo más la visión eboliana ahí de que es necesario un grupo de pensantes, un grupo de actuantes para proteger la sociedad, que vendría a ser la parte militar, para proteger y cuidar al ciudadano. Y por otro lado, la parte... O sea, tienes que tener la parte de la separación de poderes de los que hablan los trevijanes, ¿no? Pero de otra manera, planteado desde el punto de vista de que tienes una gente religiosa o pensante, o los que marcan la ética, los que tienen el poder militar y los que tienen el poder comercial. Pero esto es aparte, o sea, no es una cuestión de fusiones de este tipo, porque ese tipo de fusiones se pueden prestar para la corrupción. Es lo que yo siempre planteo en el sistema narcocapitalista. O sea, yo voy a defender al que me pague más, no necesariamente al conciudadano, como sería la idea, pongamos, de la cuestión militar, ¿no?
O sea, siempre está ese peligro. ¿Cómo planteas eso? ¿Cómo frenas eso? Necesitas una ética, una base ética. Y esa base ética, ¿quién te la da? Te la dan los medios, te la da la educación, te la dan todo este tipo de factores. Bueno, es que ahí estaría lo de lo que muchas veces ha dicho Bastos de que el capitalismo muere de éxito, no sé de qué autor lo tomó. Luego estaría también la idea de Schumpeter de que el capitalismo en su desarrollo mina sus propias bases. Y luego la idea de Hobsbawm, del libro que compartisteis aquí en el canal, que también iba en ese mismo sentido, de que el capitalismo no defendía ningún orden, digamos, tradicional, ningún valor moral tradicional, pero la necesitaba para desarrollarse correctamente. Entonces llega un momento en que ya, como ha negado todo lo del pasado, todo lo tradicional, pues entonces ya se encuentra, digamos, sin saber hacia dónde va. Claro, por eso decía lo del principio de los distintos tipos de liberalismo, ¿no? Porque hay un liberalismo utópico que es antioccidente y el liberalismo Hola, tradicional clásico de Sarmiento y de Alberti que era lo opuesto, ¿no? Que era pro-occidente, hola, ¿no? hola. Busca el liberalismo en inglés y vas a ver que se refiere todo a socialdemocracia. Liberalismo en inglés es sinónimo de socialdemocracia. Te va a aparecer En Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Obama. Sí, sobre todo, sí. Sí, en los anglosajones. Pero eso sabéis de dónde viene. Eso viene de... ¿Me escucháis? Ahora sí. Eso viene de Stuart Mill. Al principio eran solo derechos negativos. O sea, derechos, digamos, a defenderte, a defender tu propiedad, a defender tu tal. Y fue Stuart Mill el que introdujo el concepto de derecho positivo, que es el derecho a tener algo. No. Ah. Entonces, Y luego ha habido más el- liberales progresistas como Rawls y ha habido más gente después No. también de... Sí, bueno, pero cuando empezó fue Stuart Mill, o sea, dice, para ser libre necesitas tener algo, no, tener una propiedad. Podrías entroncar con Mises, con lo de la propiedad, pero bueno, se supone que la de Mises es una propiedad que obtienes en el libre intercambio. Entonces ahí fue donde empezó a degenerar todo, y de ahí, como tienes que tener una propiedad, para vivir, tienes que tener una propiedad, tienes que tener algo, pues entonces a partir de ahí se empezó a degenerar todo y fue cuando empezaron a surgir ya más teóricos, que empezaron a decir que el Estado tiene que proveerte de esa propiedad. Entonces eso fue degenerando en socialdemocracia. Eso empezó ahí, fue Stuart Mill quien introdujo el concepto de derecho positivo para ponerlo dentro del orden liberal. Y ahora ya los liberales, pues, de ahora, pues la mayoría, incluso Rayo, tal, pueden llegar a reconocer una mínima ayuda, incluso Milei o tal, que es... Ni que fuera un crimen. No, bueno, pero no te digo, no entro a valorar en si es un crimen o no es un crimen, pero quiero decirte que si entras eso, dejas ya la mano abierta a que pueda haber ayudas de todo Claro, tipo. pero como Adam Smith ya la dejaba abierta pero claro, porque era muy, muy vago cuando hablaba de las funciones del Estado, entonces se tenía que ocupar de lo que no se ocupara el mercado, de lo que no iba a hacer nadie más, entonces ahí dejaba la puerta abierta. Claro, pero es que claro, Smith, bueno, no entro en Smith, pero es que si entras desde eso, ya puedes meter la política social. Entonces, incluso Rand también decía que en un momento tal habría que ayudar a los pobres, que hablaba del derecho a la vida, pero que eso es muy peligroso, porque si empiezas, oye, yo para vivir necesito, ya no es un respeto irrestricto a la propiedad. Y ya no lo era antes, ¿no? Porque si necesitas defensa, etcétera, necesitas justicia, que era lo que los liberales clásicos ponían esas tres funciones del Estado, ¿no? Defensa, Claro. Eso cuesta interior, dinero. y justicia, y algunos incluían también infraestructuras. Entonces ya no se está respetando la propiedad tampoco, porque necesitas coger impuestos para eso, ¿no? Pero encima Claro. le metes la chisma social, ya eso empieza a degenerar. Yo no es que esté en principio en contra, una vez que existe el Estado y tal, de ayudar, digamos, a un caso extremo a la gente. Pero digo que puede ser eso entra, ya abres una... Yo creo que lo ideal sería otras muchas opciones, ¿no? Ayudas voluntarias, comunidad de vida, Marx pero... lo veía eso como una falla del libre mercado, ¿no? Como que el libre mercado, al producirse tantas cosas, al final el individuo se vuelve inútil. Demasiadas, como decía Marx, demasiadas cosas, demasiados inútiles, básicamente, ¿no? O sea,
creas una sociedad de inútiles y más necesitados, porque más productos creas que van a necesitar después, ¿no? Es una cadena que no termina nunca. Antes tenías que ir al río por agua, ahora si no tengo agua potable en mi casa, te armo un pollo, te prendo fuego. O sea, es ese tipo de... Claro, pero eso básicamente que la gente se va acostumbrando a lo que tiene, claro. O sea, pues o sea, eso es normal. Si estás acostumbrado a tener agua potable, pues Exacto. es un golpe muy duro de repente quedarte sin ella. Y de ahí vas a pasar a internet y después a cuantas cosas más, ¿no? Siempre va a haber una necesidad, siempre va a haber una necesidad y de la cual va a surgir un derecho, ¿no? Exactamente, es el problema que introduces tú, Armil, ¿no? Lo de los derechos positivos. Tengo derecho a. Una cosa es defenderse de y otra cosa es tener derecho a. Y ahora los liberales de ahora, yo que sé, House y todo eso, bueno, House ya no es de ahora, pero todos los liberales de ahora pues ya admiten, la mayoría de los liberales de ahora ya están siendo socialdemócratas en la práctica, no me refiero ahí a Rayo, con los de, pero ya están incluyendo los que se definen liberales de ahora. Por ejemplo, vemos el Partido Liberal de los que se definen como liberales, digamos, el Partido Liberal de Reino Unido, pues está más a favor de las ayudas sociales, es más socialdemócrata que el Partido Conservador. Y que el laborista también, te apuesto. Bueno, Incluso... En principio no tendría que serlo, pero bueno. Sí. Eso es lo que quería yo, que saltáramos por fin de la teoría a la práctica. No tanto teoría y más de lo que... ya no lo que dicen los liberales, sino lo que hacen los liberales o los que se dicen liberales, los políticos. Correcto. ¿Qué hacen los políticos en todo esto? Sí. La política liberal. ¿De qué va la política liberal, no? Va casi a un corporativismo. Claro, por eso yo tenía aquí apuntado el apartado de este texto que os mencionaba, de que el título es Liberalismo y Socialismo, Teoría y Práctica. Bueno, ya he entrado un poco en eso antes, claro, lo que supone que es el liberalismo, lo que se supone que es el socialismo. Yo sabes lo que creo, por ejemplo, que Molbach le está tomando el pelo a los libertarios cuando escribe el manifiesto, ¿cómo le llama él? El manifiesto realista, no, el manifiesto formalista. Ahí está. Le está tomando el pelo a los ANCAP, sobre todo. Fíjate, me parece como una tomadura de pelo al ANCAP, el libro ese de Molbach, o el texto ese de Molbach. Molbach tiene una frase que lo dice muy claro, que a mí me encanta. El problema con los libertarios es que es un movimiento, pues, una ideología izquierdista. Es lo que decía yo hace tiempo, sobre todo para picar a Francisco y a algunos otros, lo de que el anarcocapitalismo es hipismo capitalista. Es que lo piensas, se pelean cuando se disputan con el Es Steve Jobs. Es Steve Jobs. Es esa fusión rara entre el Silicon Valley, así con ideas hippies revenidas ya. Sí, es una pelea teológica. Piensa, es una pelea teológica entre el marxismo y ellos, lo que hay y el ANCAPia, lo que hay es una pelea teológica, ¿no? Porque ¿quién ofrece el paraíso mejor, no? ¿Quién tiene mejor paraíso? Es que es la idea esa tan clásica hippie de que no hagas la revolución, o sea, haz la revolución individual, cambia tú y cambiará el mundo. Eso es lo que mejor define al movimiento hippie, ¿no? A la ideología que manejaba. Lo que mejor define. Y es muy desarrollo de los inversores de Silicon Valley o de Nueva York o de la industria de Hollywood, el ONGismo. Es básicamente, pues, yo voy a cambiar y voy a ser muy respetuoso con las minorías y muy progre y muy guay, y voy a montar mis ONGs y voy a ayudar a esto y a otro. Es el hipismo capitalista. Totalmente. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Volví. No, pero es que en anarcocapitalismo no se basa en eso. Quiero decir, no se basa en la bondad humana. Yo creo que hay una confluencia a nivel un poco sociológico y de ideas a nivel un poco superficial. No digo que en los fundamentos ahí teóricos duros tenga que ver demasiado, pero que hay una cierta relación, hay cierto nihilismo y cierto pensamiento positivo. Sí, a Fred Kaufman, que lo ves hablar de qué pasaría si dejamos florecer a todos los individuos que dieran lo mejor de sí. O sea, parece un rollo de autoayuda ahí barato, pero lo que está diciendo es el libre mercado, ¿sabes?
le Está vamos a defendiendo el dar, libre mercado con un rollo así de autoayuda barato medio hippie. pero le vamos a dar un punto a favor, Raúl, que una cosa buena que tiene el libertarianismo es que es gente honesta que busca una salida. O sea, no son gente que crea que van a ganar el voto popular. O Hombre, sea, honestos. Sí, si hablamos de teóricos y no de políticos, honestos en principio son todos. Tenemos que ponerles honestidad a todos. Bueno, Libertarios y no libertarios. bueno. bueno, no sé. Se Hay, supone que ellos buscan lo que consideran mejor. Otro caso son los No, políticos, que ya sabemos, los políticos ya gente, pues la tienen unos democracia intereses no muy es- claros pero si hablamos de hay, teóricos, pues habrá que suponer que sea libertario, sea comunista, sea de izquierdas, de derechas, lo que busca es lo que cree que es lo mejor. hombre, sí, pero vamos a ver, no todo el mundo es igual de honrado, digamos, No, claro en que las- no. Claro que no. hay, Pero hay personas como no lo sabemos a ciencia cierta, tenemos que presuponer que son honrados bueno, todos. pero pero la democracia del ya se ven, partido, o sea, Hombre, se ve, eso es muy subjetivo, claro. Uno puede juzgar a tal teórico como un manipulador o deshonesto, lo que fuera, y otro lo puede juzgar al contrario. pero ahí hay que darle la razón a Trevijano. La democracia de partidos es deshonesta, siempre. Es una cuestión Claro, tiene incentivos muy perversos, claro, para ganar sí, el voto. y manejas el aparato del Estado con fines demagogos. O sea, no puedes tener algo casi más decadente que eso, ¿no? Con medios no, demagogos para fines muy de, bueno, Trevijano, elitistas, digamos, oligárquicos. Sí, Trevijano totalmente. nunca habla de imprimir los partidos, o sea, el modelo de Trevijano es el modelo de Estados Unidos así mejorado con algunas cosas tampoco lo sé exactamente, pero algunas cosas que le mete él de la Constitución. Parece que hace algo más tal, pero es que al Poder Judicial ya ni le llaman poder, o sea, le llaman función judicial. O sea, ya dan no sé, es como si dieran por sentado es una idea mía, ¿no? Que dieran por sentado que ya saben que el Poder Judicial es como que no va a terminar nunca de ser independiente. Y ahí es lo que decía Bastos el otro día, o sea, un Poder Judicial para que sea independiente tiene que estar totalmente fuera del Estado, tiene que ser un Poder Judicial privado, como eran antes los señores o como era antes... Volvemos a lo mismo, lo que hablábamos. Eso ya es otro debate. Esa es la cuestión eboliana que yo te hablaba antes, de que el rey era para la cuestión militar de cuidar y proteger al ciudadano, los curas estaban para enseñar la ética y para difundir las ideas y para que la gente tenga una mentalidad ética y se comporten entre sí, o sea, se conduzcan, lo que es la conducción, los brahmin, ¿no? Los brahmin de la India son eso, son los que conducen la gente en cuanto al pensamiento para que no se vuelvan locos y se maten entre ellos o se roben o hagan locura. La cuestión Nos vamos leviatán. todavía más, nos vamos todavía más del debate. Y luego está el mercado. Por las ramas, por Y las luego ramas. y el mercado es aparte, el mercado no tiene por qué, ninguno de los tres tiene por qué contribuir. O sea, Ahí, tú no ahí tienes por voy. qué mezclar la justicia con el ejército, porque el ejército no está para la justicia, ni que en ese caso sí vendría a ser una especie de curas, algo así, los que juzgan, ¿no? Son los que mantienen la idea de concepto moral dentro de una sociedad, ¿no? Los guardianes de la moral. Ahí está la cuestión, que no hay que mezclar, bueno, no sé si hay o no hay, pero está mezclado. Esa es la cuestión, ahí va yo. Que por eso Moldbach le toma el pelo al libertarianismo al decir que si hacemos todo formal ahora, si declaramos que las corporaciones son las que tienen el poder, los funcionarios son los que mandan, los políticos son una cara ahí que ponen que es un payaso que no pinta nada. Si blanqueamos todo esto, entonces tendríamos un sistema más honesto. Mira, el presidente de tu país es Soros. Ah, perfecto. ¿Para qué me voy a molestar en votar a Piñera? O sea, ese tipo de ideas, blanqueamos todo. Ahora ya está todo, ya sabemos todo quién maneja qué. Pues mira, yo voy por ahí, porque lo de Estado y mercado, o sea, lo de que no mezclarlos o que se mezclen o no, es una discusión además o sea, que se parte de un error, creo yo, que comparten igual o casi por igual liberales y socialistas. O sea, el que unos ven el problema en la estatalización del mercado, los liberales, y los otros lo ven en la mercantilización del Estado. O sea, para unos el mercado tiene que liberarse del Estado y para otros el Estado debe liberarse del mercado. Pero claro, o sea, ya están partiendo del error, o sea, del error de separar mercado y Estado. O sea, porque es que separados no han estado nunca. Además, están codeterminados. O sea, dependen el uno mutuamente del otro. El mercado depende del Estado para la seguridad. El Estado depende del mercado para la economía y para, bueno, de la banca para, por ejemplo, pedirle prestado dinero, lo que fuera. O sea, nos hemos habituado mucho, o sea, ya digo, o sea, que esto es transversal a liberales y socialistas. Concebir Estado y mercado como dos realidades claramente diferenciadas. Pero, o sea, no porque
es como una... O sea, es Puede un serlo. ejercicio teórico, pero al final es una ilusión, que parece que es para, En la para praxis, comprender no, mejor la realidad, pero la estamos falseando. ahí lo decía Hermesilla, ¿no? En la praxis, Sí, Francisco. digo, ahí La lo decía praxis- Hermesilla. Sí, nunca se dio esa, digamos, llamémosle poder político, lo que sea, nunca se dio esa separación entre poder político y mercado. Eso sí Claro. que es cierto, o sea, pero vamos, no quiere decir que no pueda existir. O sea, No, no. también O sea, cuando había vamos a velas, ver, o cuando sea, había sí, incluso habrá existido o existe, pues por ejemplo, el mercado negro, pero claro, ya la seguridad, ¿qué me dices de la seguridad del mercado negro? Pues ahí está el problema, claro. Ahí está el problema. Y por lo Hay general, muchas teorías, ANCAPs y tal, de que sería así, sería esa, pero claro, es que por lo como general las nunca se ha dado guerras, esa separación, el separarlo en la teoría, pues sí, puede ser útil hasta cierto punto. las guerras Llega un antiguas, momento en que estás falseando la realidad. las guerras antiguas se planteaban por rutas comerciales, ¿no? Lo que era la ruta de la seda, por ejemplo, que generó, que es la guerra del Claro, Peloponeso, todas las guerras tenían una causa claro. fundamentalmente económica. O sea, porque los ejércitos dependen del dinero que producen los que producen, o sea, los privados que trabajan Sí. para poder comer. Y las Entonces, las primeras empresas capitalistas eran básicamente piratas, bien armados. claro, y los imperios se hicieron así, exactamente, exactamente. El imperio británico fue una gran empresa, no fue una cuestión Mm, de, claro, claro. fue vamos a hacer negocios juntos, en vez Pero de es yo que te... la etimología de empresa ya la dice todo. O sea, pues hace siglos se decía empresa para una aventura, una empresa, por ejemplo, la conquista de México, pues era una empresa. Ujú. Y la compañía era una función del ejército. Por ejemplo, la compañía de East Indian Company, que ahora suena como la compañía en sentido de empresa, ¿no? Era compañía también en sentido militar, ¿no? A ver, pues os propongo esta definición de capitalismo que me salió a mí después de leer a Polanyi y de barajar varias definiciones que había por ahí. Y, y sería, pues, básicamente aquel sistema que convierte la tierra, el trabajo y la moneda en mercancías y añadiendo, claro está, el cálculo económico y el ahorro que permite la inversión en capital constante y capital variable en términos marxistas, o sea, capital constante, locales, maquinaria, capital variable, mano de obra y ¿qué era lo otro? Que no recuerdo. Bueno, pues combustible, ¿no? Y electricidad. Pero es que convengamos que el capitalismo puede existir también en un sistema que no sea liberal, como China. Por eso, claro, por eso. Tienen el ejemplo de China mejor que China para ese ejemplo Claro, por ejemplo, imposible. la Alemania nazi, el sistema menos liberal que nos podemos imaginar. ¿Había capitalismo? Yo creo que según esa definición, sí. Sí, sí, en ese sentido sí, porque el capital sigue funcionando, o sea, las fuerzas que Había, activan claro, había unos pocos empresarios privilegiados y que también dependían mucho del Estado, bueno, que tenían que obedecer al Estado. y Francisco dice que no. al fin y al cabo la forma que tiene el Estado, que se supone que es el encargado de lo público, de favorecer al sector privado, es dándole los medios para que pueda producir, o sea, poniéndole supuestamente una carretera en buenas condiciones, dándole una seguridad, supongamos, de ejército y de militar que le proteja de robos, Claro, todas claro. esas cosas, ¿no? Sí, sí, el Estado tiene que hacer que el mercado sea seguro. En ese caso sería un mercado muy limitado, muy cautivo, el de la Alemania nazi. Sí, bueno, la definición de Polanyi, a ver, sí, al principio, digamos, el capitalismo fue coactivo, entonces en parte puede tener su parte de razón. Ahora bien, ya actualmente, pues, puede ser coactivo o no, pues no lo sé. Si naces en un sistema capitalista, a lo mejor te resulta que es más coactivo el capitalismo que el feudalismo o que otro sistema. O sea, a mí para concluir, pues no sé, el liberalismo y el capitalismo son cosas distintas. El capitalismo puede existir sin liberalismo y el liberalismo sin capitalismo, pues en principio el sistema que lleva agregado el liberalismo es el capitalismo, pero en principio es el liberalismo también dentro de sus abanicos te ofrece posibilidades de que una comunidad, por ejemplo, que quisiera vivir, en teoría, ¿no? Todo es teoría, fuera del sistema se lo permitiría. O sea, el liberalismo, dentro de su definición de libertad, permitiría ese tipo de asociación. Pero para considerarse, yo creo, liberal, hay que defender por lo menos la propiedad. Lo del capitalismo, pues ya
ya no sé si es tan claro, pero hay que defender por lo menos la propiedad. Lo que decía antes, el liberalismo defiende sobre todo el individualismo, la no coacción dentro del individualismo, mientras que el capitalismo es un sistema simplemente no natural, además, porque eso lo incidía Bastos, no es una cosa que surja naturalmente como el comercio. Lo natural es gastar, o sea, lo natural es estar orientado al corto plazo, porque al fin y al cabo lo que no, es lo que digo yo. Ahora, lo único que vale ahora es lo que estás viviendo ahora, es lo único que existe. No existe lo que pasó hace una décima de segundo, ni existe lo que va a pasar de una décima de segundo. Entonces, lo más natural es Cristo ganado, Cristo papado, ¿no? Decimos en Galicia. O sea, todo lo que ganas, todo lo que gastas. Entonces, no es un sistema natural, es un sistema que se basa en la acumulación, en ir ahorrando, no solo capital, sino bienes de capital. Podría ser una máquina, podría ser cualquier cosa que fuera considerado un bien para invertir. Y invertir después esas cosas, ¿no? O sea, son dos conceptos diferentes. El liberalismo es como la filosofía política que busca limitar el gobierno, pero limitarlo para que el individuo no esté a merced del gobierno. O sea, básicamente el liberalismo es un respeto o un intentar proteger, entre proteger e intentar la tolerancia hacia el individuo. O sea, es un individualismo, básicamente, ¿no? Dejar al individuo fuera libremente, sin coacción, actuar. Es lo que diría yo. Y el capitalismo es una cosa distinta, es una cosa que se basa en acumular y en invertir. Sí, sí. Bastante de acuerdo. Sí, totalmente. Sí. Incluso ahí también de acuerdo con Francisco en que no necesariamente no son las mismas cosas, ni liberalismo, ni capitalismo, ni liberalismo, ni capitalismo, ni democracia. Las tres cosas. Exacto. No hemos hablado de eso, pero también, claro, desligar liberalismo de democracia y bueno, y de capitalismo también, o sea, desligarlos entre sí. Los de tres. hecho, hay autores que creen que la democracia es el mayor enemigo de la libertad, ¿no? No desligarlos del todo, porque sí que hay cierta relación, hay cierta tendencia común, o sea, hay cierta, pues eso, como dijimos en algún programa anterior, cierta tendencia de la modernidad en que confluyen bastante, pues lo que es el capitalismo, lo que es el liberalismo, lo que es la democracia, confluyen bastante porque van, digamos, a favor de corriente, lo que es el desarrollo de la modernidad. Pero Sí. no necesariamente van unidos, y muchas veces no lo han ido. Yo escuchaba a Sebastián Izquierdo el otro día hacer una crítica al liberalismo, que tiene sus cosas válidas, la crítica, digo. Pero en realidad mucho de lo que metía ahí como liberalismo era en realidad la democracia, lo que me parece que a lo que se estaba refiriendo. Pero es normal porque hay límites, hay puntos en donde tanto capitalismo como liberalismo y democracia parece que se entrecruzan, o sea, se superponen. Claro. O sea, Yo entre capitalismo y democracia comparten cierta idea de igualdad entre los hombres, de igualdad en dignidad, de igualdad ante la ley, pues claro, la igualdad ante la ley a la igualdad en el voto, pues hay un paso que no es muy difícil de dar, supongo, o sea, tiene lógica. Bueno, yo es otro tema, pero yo estoy en contra de la igualdad ante la ley dentro del marco estatal. Pero bueno, eso ya es otro tema. El viejo orden, cada uno con sus fueros, a cada uno lo que le corresponde. O asociaciones privadas dentro del Estado, un derecho privado. Pero es que además es que y lo comentaba Bastos el otro día también, que Bastos siempre ve, o sea, siempre ve matices que a lo mejor una gran teoría, pues los grandes teóricos no los ven y él lo lee y lo ve, ¿no? O sea, pues habla sí. de liberalismo como isonomía. Pero sí. la isonomía, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo hubo isonomía? O sea, vamos a suponer, ¿no?, que como quieren los buenistas, ¿no? Deshacemos todas las autonomías, todos tenemos la misma ley, todos los españoles, los 47 millones y pico, tenemos la misma ley y tal. La praxis, que es lo que también le gusta a los buenistas mirar, ¿no?, cómo es la realidad. La praxis realmente van a tratar igual al presidente del gobierno, o van a tratar igual al alcalde, o van a tratar igual a un empresario tal que van a tratar a un mendigo. No sé, es que me parece que ni un juez ni... Es un debate que hemos tenido muchas veces, que claro, o sea, mi postura es que, o sea, yo que sí defiendo la igualdad ante la ley porque, aunque sea difícil de lograr plenamente, igual que el libre mercado, ¿no?
aunque sea difícil de lograr plenamente, al menos, o sea, si tienes igualdad ante la ley, al menos vas a minimizar esa desigualdad que luego exista en la praxis. Vas a minimizarla. Sin embargo, si ya partes de que no hay igualdad ante la ley, pues ya se la acabó. O sea, ahí sí que hay desigualdad total. Ahí sí que anchas Castilla. Me acuerdo haber tenido peleas contigo, Raúl. Con Sí, es que eso lo hemos debatido más de una vez y vamos, y con furia, con furia. Porque pasa que no, que al final el tema de la igualdad de la ley siempre va a haber un favoritismo porque lo tiene que haber. O sea, no es lo mismo que te venga, quizás esto va a sonar muy elitista lo que diga, no sé, a lo mejor. Seguro, pero no es lo mismo que diga una persona de una familia sin antecedentes, déjame terminar esto, de una familia sin antecedentes penales, una familia bien, donde son todos, ponle, no sé, empleados de comercio, banqueros, lo que sea, que de repente una hija le sale cleptómana y roba, y bueno, el juez dice, bueno, se le va a perdonar porque es una, a lo mejor víctima de su circunstancia, ¿no? A que se lo digas a alguien que toda su familia ha delinquido y que tiene un prontuario increíble. O sea, hay un cierto grado en donde la igualdad ante la ley siempre se flexibiliza, se dobla, se tiene que doblar por inercia, se dobla incluso por dinero en una sociedad comercial, convengamos, ¿no? Me pago un abogado mejor, porque de eso se trata. O sea, no, es utópico. Volvemos, si vamos a decir que ANCAP es utópico, si vamos a decir que el paraíso marxista es utópico, si vamos a decir que todas estas cosas son utópicas, no podemos negar que la igualdad ante la ley también es otra utopía. Es utópico, pero precisamente, o sea, quiero decir, es utópico la igualdad total, pero puede haber más igualdad o menos. Y si por ley dices que, no, por ley, vamos a ver, o sea, hay muchos estados que proclaman la igualdad ante la ley, pero no en todos funciona igual. En algunos funciona mejor, en otros peor, en algunos hay más corrupción y en otros menos. De todas maneras, esto es otro debate, ¿eh? Esto es otro debate. Vamos a ir, además quería recuperar lo que ha dicho Francisco, que había cosas interesantes por ahí, y quería concluir enlazando con esto. Lo del liberalismo sin capitalismo. Yo creo que es un experimento mental muy interesante. O sea, más allá de que ciertos libertarios que hablen de darle libertad de secesión o de organizarse de otra manera a ciertas regiones, más allá de eso, el experimento mental consiste en imaginar que cuando se construyó el capitalismo, durante toda la época, bueno, puede ser una época muy larga, claro, si podemos irnos hasta el siglo XIII, digamos que si en el desarrollo del capitalismo los gobiernos que hubieran protagonizado ese proceso hubieran sido realmente liberales, entonces no podrían haber expropiado todo lo que expropiaron, no podrían haber expoliado todo lo que expoliaron en las colonias, no podrían haber vendido ni tenido esclavos. Entonces, claro, lo que hubiéramos tenido, creo que ya lo he sugerido antes, el sistema que tendríamos ahora, pues eso, bueno, ya lo he dicho, que habría zonas que no serían... que no funcionarían según el capitalismo, seguirían funcionando según un orden tradicional o un viejo régimen. Y luego la otra cuestión, claro, también para desmitificar un poco lo del ahorro que decía Francisco, sí, necesita el ahorro, bueno, necesita una buena cantidad de dinero, pero puede venir del ahorro o puede venir del robo. Inversión en el aparato militar. Entonces, claro, yo quería pues eso, concluir con el capitalismo real, pues se ha construido a base de expropiar tierras comunales o tierras de nobles, y a base de, bueno, consecuentemente de dejar sin medio de subsistencia a muchos campesinos proletarizados, ¿no? Y eso es una cosa natural. Perdona, es que se me va la otra cuestión que quería comentar. Uno, ya se me ocurrirá. Es natural que se quiera invertir en el aparato militar y la inversión en el aparato militar siempre. Pero no digas hola. La impresión en el ¿qué es lo que estaba? Yo si quiero hacer negocio con el aparato militar, lo mejor es hacer una guerra, invadir un país. Pero además cumple otra ventaja también, que me quito de encima el lumpen. O sea, si vas a hablar de un Estado utilitarista 100%, invadir un país lejano cumple un propósito bastante beneficioso, tanto en la promoción del aparato militar como en la reducción del lumpen. Eso es en principio. Ya he recuperado un momento, solo esta idea, que es que he recuperado lo que no recordaba, que está relacionado con
con todo esto. O sea, cuando, por ejemplo, Bastos explica que yo creo que lo hace muy bien y que tiene bastante razón, cuando dice que es un mito que que la riqueza bueno, los países más desarrollados, la riqueza venga del colonialismo, porque hay muchos ejemplos de países que se empobrecieron por el colonialismo, que imperios que duraron mucho como Portugal, pues eso, acabaron muy empobrecidos. Vale, ahí tiene razón Bastos, pero ¿cuál es la cuestión? O sea, el colonialismo, si bien no te asegura el enriquecerte, puedes hacerlo bien, puedes hacerlo mal. Claro, lo que no hay que dar es el salto de decir que no es imprescindible a decir que no importa. O sea, es muy diferente. Es muy diferente. O sea, con colonialismo puedes enriquecerte, o puede que no, o puedes empobrecerte, o los recursos le puedes sacar más partido o menos. Es lo mismo, es la misma cuestión que cuando se dice que no se necesitan tener un país recursos para enriquecerse. Vale, sí, no es necesario. Ocurre lo mismo que con el colonialismo. Hay muchos ejemplos de países que se han enriquecido sin apenas recursos y otros con muchos recursos que no se han desarrollado. Pues la analogía es perfecta. O sea, los recursos o las colonias no son garantía de riqueza, pero ayuda. Ayuda. O sea, quiero decir, puedes cagarla y puede que te salga mal la jugada, pero una cosa es que te lo garantice el desarrollo y otra cosa es que no sirva para nada. Servir sirve. Tanto el tener recursos como el tener colonias. La cuestión colonial se planteaba como una cuestión de parte del libre comercio, ¿no? O sea, tú les enseñas a comerciar a esta gente y los tienes como un empleado. O sea, esa es la idea. Yo voy a un país, ponle africano, donde no saben, tienen recursos y no saben qué hacer con ellos. Yo les doy cosas que ellos no tienen y a través de eso creo un imperio comercial, ¿no? Claro, eso también lo decía Bastos. Los árabes no querían el petróleo para nada porque para ellos no eran los recursos. También tiene toda la razón, desde luego. O sea, es el país que ya ha descubierto los usos del petróleo y toda la rentabilidad que le puede sacar el que tiene el poder, claro, el que tiene la fuerza. Si ahí estamos de acuerdo con Bastos en que la fuerza es lo que manda. Sí, y que son estados anárquicos, como dice Basta también, ¿no? Dentro de claro, que se comportan, claro, la política entre estados, la relación entre estados es anárquica, claro. Pero anárquica de Mad Max, de la ley, eso sí que es la ley del más fuerte. Eso sí que es la ley de la selva. Como era en el año 1000, igual es ahora, ¿no? No ha cambiado nada en eso. Seguimos con Attila y seguimos con que se impone la fuerza, armas, aparato militar. Se ha sofisticado mucho la guerra, se ha sofisticado mucho esto, ¿cómo se dice? La diplomacia. O sea, muchas cosas, se ha conseguido ciertos periodos de paz, pero claro, esa paz la sostienen ejércitos poderosos. No hay más. Exacto. Y ahora lo que viene con esto de la pandemia va a ser todavía más imposición de confinamiento, más hipercontrol o hiperespionaje, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. No, bueno, es que no me acuerdo, Raúl, la distinción que hacías entre no es necesario y no es, como decías, cuando hablabas del colonial. Lo he explicado bien. Sí, el tener colonias o el tener recursos no te garantiza que te vayas a enriquecer, pero ayuda. O sea, quiero decir que no es que no importe, importar sí que importa. Ya te digo, te puede salir mal, puedes tener recursos y cagarla, hacer malas políticas o con colonias, lo mismo, pero ayudar, mejor es tener recursos que no tenerlos, mejor tener colonias que no tenerlos. A ver, claro, no, a ver, mejor tener colonias que no tenerlas, no, a ver. No, mejor quiero decir o sea, abstrayéndonos de ética, o sea, quiero decir, si te quieres enriquecer, si tu objetivo únicamente es enriquecerte, lo tienes más fácil con recursos y con colonias que sin ninguno de los dos. Es lo que digo yo, es que depende o sea, en principio te da unas posibilidades, pero depende de qué las gestiones. Pero quiero decir, puedes ser rico. Depende mucho de cómo la gestiones, pero sin materia prima hay poco, o sea, sí, o sea, te digo, sin recursos hay países que han evolucionado y sin colonias, pero más difícil. Bueno. Okay. También entra la cuestión cultural, ¿no? La cuestión de Wenger, ¿no? De culturas que son más predispuestas que otras a lo que es la producción, el ahorro, la inversión. Sin duda, la cultura también, claro, que es determinante. Y que tienen más cabeza para invertir, porque invertir es un riesgo. Eso es lo que, ahí tienes razón, Raúl, lo que estás diciendo, que no garantiza nada, porque al fin y al cabo todo es inversión, todo es riesgo. Sí. O sea, incluso lo que... Hay inversiones de alto riesgo, inversiones de bajo riesgo, pero riesgo siempre hay, sí. Claro,
Claro, y eso ahora con esta crisis que viene de la pandemia se va a acentuar más el factor riesgo. O sea, Claro. ¿quién va a querer invertir en hoteles? Ponle, nadie. Mm. Sí, Entonces vamos agrandando el factor riesgo y vamos reduciendo el factor desarrollo. Esa es una cuestión básica. Nada, no olviden. No olviden suscribirse, darle a la campanita y si pueden donar algo en Patreon, PayPal, algo habrá por ahí para donar. Lo de la ranita, lo de la ranita. Ahora ponte la cara verde. Tienes la cara azul, te la pones verde. Sí. Buenas noches.